interés simple. Interés simple es el interés o beneficio que se obtiene de una inversión financiera o de capital cuando los intereses producidos durante cada periodo de tiempo que dura la inversión se deben únicamente al capital inicial, ya que los beneficios o intereses se retiran al vencimiento de cada uno de los periodos. Los periodos de tiempo pueden ser años, trimestres, meses, semanas, días o cualquier duración. La fórmula del interés simple es la siguiente. Interés es igual a C sub I por R por T. Esta fórmula en matemáticas financieras o administrativas se asocia con un concepto conocido como carrete. Es una forma de relacionar la fórmula mediante un concepto para poder entenderla mejor. Los elementos que se deben considerar para el cálculo del interés simple son los siguientes: I, que representa el interés; C sub I, el capital inicial; R, la tasa de interés; T, el tiempo; y C sub F, el capital final. Enseguida se presentan tres fórmulas explícitas que considero que de una forma nos ayudan a entender mejor el cálculo de problemas de interés simple. La primera fórmula es la siguiente: interés es igual a C sub I por R por T sobre 100. Si nos damos cuenta, el numerador es el mismo que tenemos acá en la fórmula original. Lo único que cambia es el denominador. Esta fórmula se debe usar siempre y cuando el tiempo viene expresado en años. Y para justificar por qué sobre 100, hacemos lo siguiente: la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno de forma anual, es decir, que cualquier tasa que me estén dando debe estar dividida sobre el 100%. Y si resolvemos esta multiplicación que tenemos acá, R por C sub I por T, obtenemos este producto. Y en el denominador hacemos lo mismo. Recordar aquí nada más que C sub I y T se encuentran divididas sobre 1. Entonces 100 por 1 es igual a 100. Y es como encontramos el número 100 que tenemos como denominador en la primera fórmula. En la fórmula número 2 observamos que lo único que cambia es el denominador. Ahora tenemos 1200. Esta fórmula es importante su uso siempre y cuando el tiempo se expresa o viene evaluado en meses. De la misma forma vamos a ver por qué 1200. Como ya se dijo que la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno de forma anual, entonces en este caso, como el tiempo viene expresado en meses, se debe convertir un año en meses, y esto quiere decir que un año equivale a 12 meses. Multiplicamos R por C sub I por T y obtenemos este producto. De la misma forma hacemos con los denominadores, es decir, 100 por 1, sabemos que ese 1 es el denominador de C sub I por 12 es igual a 1200. Y es como hemos encontrado el denominador de la fórmula. Y en la fórmula número 3 tenemos como denominador 36.000. Esta fórmula se debe usar siempre y cuando el tiempo viene expresado o evaluado en días. Ahora expliquemos por qué sobre 36.000. Como ya se dijo que la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por uno de forma anual, y en este caso el tiempo se expresa en días. Por lo tanto, un año se debe convertir en días. Y en matemáticas financieras o en matemáticas administrativas, un año equivale a 360 días. Es por ello que tenemos T sobre 360. Resolvemos la multiplicación R por C sub I por T y obtenemos nuevamente este producto que no cambia. Hacemos lo mismo con los denominadores. 100 que multiplica a 1, que es el denominador de C sub I, por 360 es igual a 36.000, que es el denominador que tenemos en la fórmula.
Una vez teniendo en cuenta los elementos y las fórmulas para calcular el interés simple, pasamos con los ejemplos donde se pondrán en práctica cada una de estas fórmulas. En el problema número 1, calcular en cuánto se convierte un capital de 22.500 pesos emprestado durante 5 años a una tasa de 3.8%. Para resolver este problema, primero vamos a extraer los datos que se pueden encontrar en dicho problema y también señalaremos los datos que desconocemos. En este caso, el interés no se menciona en el problema, solo contamos con el capital inicial, la tasa de interés y el tiempo. Y el capital final le hemos puesto un signo de interrogación porque ese es el objetivo del problema, es decir, encontrar el capital final. Y en el análisis del problema, primero mencionamos lo que es la fórmula que vamos a utilizar. Es decir, que vamos a usar la primer fórmula de las 3 que mencionamos. ¿Esto por qué? Porque en el problema viene evaluado en años, 5 años. Entonces, solo consiste en sustituir los datos que tenemos explícitos en cada una de las letras. Capital inicial es 22.500, R es la tasa de interés 3.8 y el tiempo 5 años sobre 100. Podemos simplificar la operación eliminando esos ceros, quedando la multiplicación de esta forma: 225 por 3.8 por 5. Resolvemos la multiplicación y llegamos al siguiente resultado. Quiere decir que I o interés es igual a 4.275. Ahora, teniendo ese dato, pasamos a calcular lo que es el capital final, usando esta siguiente expresión. Capital final es igual al capital inicial más el interés. Pasamos a sustituir los datos, es decir, que el capital inicial equivale a 22.500 más el interés, que es 4.275. Resolvemos la suma y obtenemos que el capital final es igual a 26.775. Quiere decir que en el resultado vamos a dejar el capital final, que equivale a 26.775 pesos. Continuamos con el problema número 2. Calcular en qué se convierte en 8 meses un capital de 15.500 euros al 6.5%. Iniciamos extrayendo los datos con los que contamos en el problema y observamos que nos hace falta el valor del interés. Contamos con lo que es el capital inicial, la tasa de interés, el tiempo y el capital final será la variable que debemos de encontrar. Pasamos ahora al análisis del problema. Iniciamos mencionando lo que es la fórmula que vamos a utilizar dentro del procedimiento o desarrollo del problema. Si observamos en el problema, el tiempo viene evaluado en meses. Es por ello que debemos usar esta expresión. Pasamos a sustituir los datos que ya se conocen, es decir, que el capital inicial equivale a 15.500, la tasa de interés equivale a 6.5% y el tiempo equivale a 8 meses. Todo esto sobre 1.200. Simplificamos la operación eliminando 2 ceros en la parte del numerador y 2 en el denominador y llegamos al siguiente resultado: 155 por 6.5 por 8 sobre 12. Resolvemos la multiplicación en la parte del numerador, quedando 8.060 sobre 12. Resolvemos la división y esto nos lleva al siguiente resultado:
Quiere decir que el resultado que acabamos de obtener es el valor del interés. Y una vez que hemos encontrado el valor del interés, pasamos a determinar el valor del capital final usando esta expresión o fórmula. Y lo que debemos hacer es sustituir esos valores que ya conocemos, es decir, que el capital inicial equivale a 15.500 euros y el interés 671.7. Resolvemos la suma y llegamos a obtener el resultado esperado, 16.171.7. Por lo tanto, quiere decir que en el resultado vamos a dejar al capital final, que equivale a 16.171.7 euros. Y en el problema número 3 tenemos el siguiente planteamiento. Se prestan 5.000 euros y al cabo de un año, 11 meses y 20 días, se reciben 8.500 euros. Calcular el tanto por ciento de interés. Iniciamos primero extrayendo los datos con los que contamos en el problema. Es decir, que contamos con el capital inicial, el capital final, y observamos que el valor del interés y el valor del tiempo nos hacen falta. Y una vez encontrando el valor de I y el valor de T, debemos de calcular el valor de R o de la tasa de interés. Y en el análisis del problema, primero mencionamos la fórmula con la cual vamos a trabajar para encontrar el valor de R, que ese es el objetivo principal del problema. Usaremos esta fórmula, y esto porque en el problema se menciona el tiempo en días. Antes de usar esta fórmula, si nos damos cuenta, nos piden hallar el valor de R, pero no podemos encontrar el valor de R sin tener previamente el valor de I y el valor de T. Primero vamos a encontrar lo que es el valor del interés. Para eso vamos a usar esta siguiente expresión. Quiere decir que el capital final es igual al capital inicial más el interés. Se va a usar esta fórmula porque ya conocemos el valor del capital final y el valor del capital inicial. Aquí lo primero que debemos hacer es despejar la letra I y observamos que C sub I está en el segundo miembro sumando. Se puede pasar al primer miembro con signo contrario o restando, quedando esta expresión. Y aquí simplemente sustituimos los datos, es decir que capital final equivale a 8.500 menos el capital inicial que equivale a 5.000. Resolvemos la sustracción y obtenemos que el valor de I es igual a 3.500 euros. Y enseguida pasamos a calcular el valor del tiempo. Iniciamos primero señalando que un año equivalen a 360 días. En matemáticas financieras o en matemáticas administrativas, un año equivale a 360 días y un mes equivale a 30 días. Entonces, si observamos en el problema, ya tenemos los días que conforman un año, pero nos faltan los días de 11 meses. Si sabemos que un mes es igual a 30 días, entonces de 11 meses equivalen a 330 días. Y finalmente resolvemos lo que es la suma de todos los días, es decir que 360 días de un año más 330 días de los 11 meses más 20 días que se mencionan en el problema. Sumando todo esto equivale a 710 días. Una vez teniendo ya bien requisitados los datos, ahora podemos pasar a calcular el valor de R. Vamos a iniciar mencionando lo que es la fórmula que mencionábamos en un principio en el análisis. Tenemos aquí la fórmula y como nos pide hallar el valor de R, entonces debemos despejar a la variable R. Primero tenemos que observar que 36.000 está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar con I en el primer miembro, quedando esta expresión. Y observamos que C sub I y T se encuentran multiplicando con R. Entonces, como se debe dejar sola a la variable R, pasamos a dividir C sub I y T en el primer miembro.
quedando nuestra expresión de esta forma. Y esta es la expresión con la cual se debe empezar a sustituir los datos. Solo la dejamos de una forma convencional, es decir, como se suele trabajar comúnmente con las fórmulas, dejando la variable del lado izquierdo. Enseguida solo pasamos a sustituir los datos. Quiere decir que I equivale a 3.500, que es el valor del interés. C sub I equivale a 5.000 euros y T equivale a 710 días. Simplificamos la operación eliminando el mismo número de ceros tanto en el numerador como en el denominador, quedando de la siguiente forma: 350 por 36 sobre 5 por 71. Resolvemos ambas multiplicaciones tanto en el numerador como en el denominador, quedando 12.600 sobre 355. Resolvemos la división y llegamos al siguiente resultado. R es igual a 35.5. Quiere decir que en el resultado dejaremos de manera explícita el valor de la tasa de interés, que equivale a 35.5 sobre el cálculo del interés compuesto. Como primera parte daremos a conocer la definición de interés compuesto. El interés compuesto representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado por un capital inicial a una tasa de interés durante periodos de imposición, de modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Hacemos una aclaración en esta parte sobre el interés compuesto y el interés simple. Lo que debemos de entender es que en el interés compuesto, los intereses que se generan de un capital inicial o stock inicial, esos intereses se acumulan al capital inicial y empiezan a generar nuevos intereses. Esto quiere decir que el capital inicial no siempre va a ser el mismo. Sin embargo, en el interés simple, esos intereses que se están generando de un cierto capital no se añaden o no se reinvierten nuevamente a ese capital, sino más bien esos intereses se pueden retirar según el intervalo de tiempo. Ahora, en el interés compuesto, esos intereses no se pueden retirar, sino más bien esos intereses se deben acumular a ese capital inicial. En conclusión, podemos entender que el interés compuesto se capitaliza y el interés simple no se capitaliza. Observemos la fórmula del interés compuesto. Los elementos que conforman a esta fórmula son los siguientes. C sub F representa lo que es el capital final o capital futuro. C sub I representa al capital inicial o capital presente. R es la tasa de interés y T representa el tiempo. Una vez teniendo en cuenta los elementos de la fórmula, ya que esta es la base para resolver los problemas de interés compuesto, pasamos a resolver el primer problema. Problema número 1. Se prestan 45.000 pesos al 5% de interés compuesto durante 8 años. ¿En cuánto se convertirá la cantidad emprestada? Primero vamos a ver cuáles son los datos con los que contamos en el problema, es decir, esos datos que vienen explícitos, y observamos que contamos con lo que es el capital inicial, la tasa de interés, que es el 5%, solo que la tasa de interés siempre debe estar evaluada al tanto por 1, es decir, que debemos de dividir 5% entre el 100%, y eso es igual a obtener 0.05%. Tenemos el valor del tiempo, que es 8 años, y el capital final será la variable que se debe de encontrar. Pasamos ahora al análisis del problema. Primero mencionamos el método que vamos a utilizar, o que más bien nos va a servir para resolver el problema. En este caso, se trata de la fórmula.
ya que esta es la base para resolver problemas de interés compuesto. Y como ya tenemos requisitados los datos, solo pasamos a sustituir esos valores de cada variable. En este caso, C sub I equivale a 45,000 pesos. Y R es la tasa de interés que equivale a 0.05%. Y T, que es el tiempo, equivale a 8 años. Resolvemos lo que está en la parte interna del paréntesis, es decir, 1 más 0.05. Obtenemos que es igual a 1.05. Y este número, 1.05, se debe elevar al exponente número 8. Y el resultado lo multiplicamos con 45,000. Y eso nos lleva a obtener este resultado final, 66,485.5 pesos. Esto quiere decir que el capital inicial, que equivale a 45,000 pesos, si emprestamos esa cantidad al banco en un intervalo de tiempo de 8 años, con una tasa de interés compuesto al 5%, obtendremos como capital futuro 66,485.5 pesos. Problema número 2. ¿En cuánto se convertirán 20,000 pesos al 6% anual en 5 años, capitalizando los intereses por trimestres? De la misma forma, primero iniciamos extrayendo los datos explícitos que tenemos en el problema. En este caso, contamos con el capital inicial, la tasa de interés, contamos también con el tiempo y el capital final será la variable que debemos de encontrar. Antes de pasar al análisis del problema, debemos dejar bien requisitados los datos para tener los valores exactos, en este caso, de la tasa de interés y del tiempo. Como la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por 1, entonces el 6% se debe dividir entre el 100% y obtenemos como resultado 0.06. Quiere decir que 0.06% es la tasa al tanto por 1 de forma anual. Sin embargo, en el problema nos está exigiendo que la capitalización de los intereses tiene que ser por trimestres. Por lo tanto, tenemos que saber por cuántos trimestres está conformado un año. Entonces, sabemos que un año está conformado por 4 trimestres. Un trimestre equivale a 3 meses. 4 trimestres equivalen a 12 meses, que esto equivale a un año. Entonces, dividimos la tasa de interés, que es el tanto por 1 de forma anual, entre 4 trimestres y obtenemos 0.015%. Quiere decir que esta es la tasa de interés que se debe utilizar. Y en el tiempo tenemos 5 años. De la misma forma, debemos de saber cuántos trimestres hay en 5 años. Y como ya dijimos que un año equivale a 4 trimestres, por lo tanto, 5 años equivalen a 20 trimestres. Una vez teniendo bien requisitado ya los datos, pasamos ahora al análisis del problema. Primero iniciamos mencionando la fórmula con la cual se debe de trabajar y enseguida solo pasamos a sustituir los datos que ya tenemos de manera explícita. Quiere decir que C sub I equivale a 20,000, la tasa de interés equivale a 0.015% y T, que es el tiempo, equivale a 20 trimestres. Debemos de tener cuidado en esta parte en no cometer el error de anotar la tasa de interés de forma anual en lugar de R y en lugar de T anotar el valor de 5 años, porque eso nos lleva a obtener resultados incorrectos. Resolvemos la suma que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, 1 más 0.015 y obtenemos 1.015. Este número decimal se debe elevar al exponente número 20. Aquí en esta expresión debemos de hacer uso de la calculadora
para obtener el resultado más aproximado o exacto. Una vez resolviendo esta potencia, el resultado se multiplica por 20.000 y esto nos lleva a obtener el resultado final. Esto quiere decir que el capital futuro que hemos obtenido después de un intervalo de tiempo de 5 años es equivalente a 26.937.1 pesos. Problema número 3. Se presta cierta cantidad al 6,4/5% anual y en 7 años se convierte en 120.800. ¿Cuál fue la cantidad emprestada? Primero observamos el problema para poder extraer los datos explícitos que se vienen mencionando en dicho problema. En este caso contamos con el capital final, la tasa de interés, el tiempo y la variable que debemos de encontrar será el capital inicial, también llamado como stock inicial. Antes de pasar al análisis del problema, primero debemos de dejar bien requisitados los datos que tenemos acá incompletos. En este caso nos hace falta dejar en forma lo que es la tasa de interés. Y si nos damos cuenta tenemos una fracción mixta, entonces esta fracción mixta la debemos de convertir en una fracción impropia. Y esta fracción impropia la convertimos en un número decimal, quedando como resultado 6.8. Quiere decir que 6.8 es el porcentaje equivalente que tenemos en esta fracción mixta. Y como sabemos que la tasa de interés debe estar evaluada al tanto por 1, entonces dividimos 6.8 entre 100 y esto nos lleva a obtener como resultado 0.068. Una vez teniendo bien requisitados los datos, pasamos ahora al análisis del problema. Si observamos, nos piden hallar el valor del capital inicial. Entonces, lo que debemos hacer es despejar lo que es la variable c sub i. Si observamos, c sub i multiplica a toda esta expresión. Entonces, para despejar c sub i, debemos de pasar a dividir esta expresión en el primer miembro, quedando de esta forma. Y esta será la nueva fórmula que debemos de utilizar. Y enseguida solo pasamos a sustituir los datos que ya tenemos de forma explícita, es decir que el capital final equivale a 120.800, la tasa de interés equivale a 0.068 y t equivale a 7 años. Resolvemos la suma que se encuentra dentro del paréntesis, quedando de esta forma. Primero resolvemos esta potencia que tenemos en el denominador, es decir que 1.068 se debe elevar al exponente número 7. Hacemos esa operación y llegamos al siguiente resultado: 120.800 sobre 1.5848. Este resultado que tenemos acá es una forma aproximada. Resolvemos finalmente la división 120.800 entre 1.5848 y nos lleva a este resultado. Esto quiere decir que el capital que se ha emprestado es equivalente a 76.224.12